En este video vamos a, ya que hemos hecho algunos tutoriales sobre cómo engarzar en una técnica con ranura, la piedra con ranura, también después vamos a ver que eh, esa misma técnica que hicimos de engarzado también se pueden colocar en piedras sin ranura. Entonces, ahorita vamos a ver algo muy sencillo, que es engarzar una piedra, es una obsidiana, sin ranura. Vamos a hacer un engarce, podemos decir, de los más básicos, para que también vayamos o vayan teniendo otras opciones. Para esto entonces solamente vamos a utilizar 3 trocitos de alambre. Este es calibre 20, pudiera ser en calibre 18 también, pero con calibre 20 nos va a quedar muy bien. Y un trocito, un poquitito, solamente para hacer lo que se le llama las grapas. Calibre 25, o puede ser un calibre más delgado también, entre más fino pues quizás queda mucho mejor porque queda menos visible. Y mejor también, ahorita no lo vamos a hacer así, pero queda mucho mejor si martillamos este metal, este que vamos a poner de grapa o a enrollar para fijar estos metales. Si lo martillamos, que eso lo vamos a hacer ya pronto, pues queda todavía mucho mejor la vista. Entonces lo que yo hago, pues más o menos si ustedes quieren con una regla, pues calculan exactamente donde esté la mitad de los 3 metales. Y entonces yo sostengo una punta con este dedo, y solamente lo que vamos a hacer es, ya que dimos nuestra primera vueltita, vamos a acomodarlo con la pinza. Vamos a dar unas 2 o 3 vueltas, las que ustedes gusten o como ustedes quieran que se vea su trabajo. En mi caso pues vamos a darle 3 o 4 vueltitas. Una vez que este va a ser el frente, entonces tiene 4 vueltitas. Vamos a cortar con nuestra pincita, vamos a que quede bien dobladita nuestra punta. Aquí no importa si raspa un poquito, si raspa un poquito no hay problema, porque esto va a estar adentro, va a estar pegado a la piedra. Entonces, por esa parte no hay problema. Cortamos nuestra otra puntita. Y nuevamente vamos a presionar. Si vemos ya están un poco fijos. Aquí ya si queremos también podemos martillar, ya que está colocado así, podemos martillar un poquito y eso hace entonces que este metal marque el metal adentro, lo que va a generar que ya no se muevan para nada. Entonces, o podemos simplemente con nuestra pinza presionar un poco, y si vemos ya quedó un poco como si fuera martillado, y también hace que nuestros metales no se muevan. Entonces ya tenemos nuestra primera grapa, que se le llaman así, y después solamente vamos a hacer 3. Por ejemplo, vamos a hacer esto, giramos nuestra piedra más o menos a esta altura. Si no queremos utilizar regla, ¿verdad? Si queremos utilizar una regla, pues sería mucho más fácil, o quedaría más exacta las grapas, la distribución. Entonces nuevamente tomo con mi dedo la punta, giro con mi pinza, presiono, giro, ya tenemos nuestras 4 vueltas y cortamos.
vamos a cortar la otra puntita. Tener cuidado que cuando cortemos no salga volando nuestra puntita hacia alguien, porque cortan mucho. En el otro lado vamos a hacer lo mismo. Entonces para que no salga tan largo el video, vamos a ponerle pausa, y ya ahorita que esté la grapita, continuamos. Ya tenemos nuestras 3 grapitas, hicimos la misma acción, presionamos con las pinzas, y entonces este va a ser el lado donde va a ir la piedra. Aquí están nuestras puntas, y este va a ser el lado que va a ir por fuera. Entonces aquí va a estar sin que nos raspe. Con una pinza pequeña vamos a doblar, giramos, doblamos nuevamente. Vamos a ver que nuestra piedra entre bien, entre lo más exacta posible. Aquí con este engarce va a haber siempre un pequeño espacio por las grapas que lleva. Así va a quedar. Y entonces vamos a doblar hacia acá, haciendo nuestro contorno. Y aquí, ya que estamos, calculamos bien nuestro centro, si es que queremos que quede centrado, porque podemos hacer algún otro diseño. Y entonces levantamos. Aquí también depende del engarce que queramos hacer. Si es uno sencillo, pues simplemente torcemos nuestros metales, los de arriba, torcemos los metales de abajo. Los del centro pueden quedar pues quizás sin torcerse, o si hacemos aquí si vemos, miren, ya queda nuestra piedra. Vamos a hacer un engarce, uno sencillo, no muy complicado. Y ya en otros videos vamos a hacer otros engarces más elaborados, y pasacadenas también, pasacadenas que estén pues más elegantes, digamos. Entonces aquí, si vemos, ya está quedando. Precisamente estos metales que se recorrieron, si vemos, van a ser para que no salga nuestra piedra. Entonces, lo que voy a hacer ahora voy a sostener de esta forma, y con el mismo trocito que hicimos las grapas, solamente vamos a asegurar unas cuantas vueltitas, ya que les comentaba que es un engarce sencillo. No va a ser algo muy complicado, porque ya después iremos avanzando en estos engarces, y entonces sí vamos a quizás a tomarnos un poco más de tiempo, y hacer otros engarces más elaborados. Aquí ya nada más estamos
cortando. Aquí estos también vamos a procurar que bajen un poquito. Y entonces, para que no se suba nuestro resortito que hicimos, vamos a hacer esto. Y así ya no se corre. Y ya nada más sería, por ejemplo, aquí si nos pide un poco de sí la piedra para entrar. Es mejor que nos pida un poco de sí, es decir, que entre a presión. Vamos a enderezar un poquito este. Y este va para acá. Vamos primero. Les comento, está bien así que pida de sí para que no quede floja. Pero entonces aquí para sostenerlo ahorita que entre, vamos a doblar así un poquito. Doblamos un poquito. Y vamos a ver si ahora sí. Vamos a dejarle que corra un poquito hacia arriba. Como les comentaba, yo prefiero así que cueste un poquito más que entre, a que nos quede floja y después tengamos que estar buscando cómo apretar. Entonces mejor que nos quede así, que nos quede a presión. Aquí si ven con esta pinza, que es pinza plana, me fue más fácil entrar en... Más fácil entrar en estos, miren que están bien selladitos. Entonces hacemos esto como palanca. Doblamos. Y de igual manera, en esta parte de arriba, vamos a empujar con cuidado. Y a doblar, nada más que agarre, que tome un poquitito nuestra piedra. De esta forma. Y empujamos. Con cuidado. Y entonces así, ya tenemos nuestra piedra sostenida por la parte de atrás. Y aquí en este caso, pues solamente lo que hacemos es subirlo. Este se bajó un poquito, pues lo vamos a subir de esta forma, que quede lo más limpia nuestra piedra. Estas es posible que agarren lo más poquito, y ya entonces pues ya nada más lo que nos resta con nuestras puntas, pues podemos hacer algunos espirales. Por ejemplo, vamos con estas. Vamos a hacer unos espirales pequeños.
Una vez más en este video pues vamos a dejarlos así sin martillar, pero ya vamos a acomodar nuestro set de grabación para que podamos martillar. Y entonces cuando hagamos dijes, cuando hagamos algunas cosas sencillas, los espiralitos, estos espiralitos, pues podamos martillarlos y podamos darles una mejor vista. Y también pues podamos mostrarles cómo se martilla. Entonces aquí ya nada más pues podemos o bien hacer nuestro pasacadenas muy sencillo, o hacerlo como con wire grab, o retorcerlo como hemos visto en los videos anteriores, y ya quedaría listo nuestro dije. Entonces vamos a hacerlo sencillo y ya pronto vamos a avanzar en nuestros trabajos. Entonces aquí vamos a doblar sencillo de esta forma. Miren, ya está el pasacadena. Vamos a hacer otros espiralitos. Voy a hacer los espirales y ahorita continuamos. Ya hicimos los espirales y ya nada más pues los acomodamos, que se vean bien. En este caso, como no eran muy largos estos metales, pues simplemente le agregué aquí otras 3 vueltitas de metal para asegurar más el pasacadena, lo cual y también pues le da un poco de vista. Entonces pues así sería un engarce sencillo a piedra sin ranura. Y pues ya ustedes pueden hacer variantes aquí o en estas partes, también pueden hacerle algo más. En otro video veremos otras formas de engarzar piedras sin ranura, esperando les sea útil, y así como otros pasacadenas.